La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Continuamos en este tiempo pascual. Un tiempo de Pascua muy fuerte, muy original, por decir así, ya que el Papa Francisco ha partido a la presencia del Padre. Hay que orar por este tema del cónclave y toda esta realidad eclesial, sabiendo que el Espíritu Santo es el que inspira, el que anima, el que va conduciendo a la Iglesia. Y en el marco de este tiempo pascual, es necesario estar cerca de la palabra de Dios, tomar tiempo para meditarla, para interiorizarla. Hoy quiero tomar el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, e invitarle a usted a que busque en su Biblia del capítulo 19, del versículo 19 al 29. San Juan capítulo 20, del versículo 19 al 29. Nos vamos a centrar en uno de los momentos más intensos. Jesús se manifiesta en medio de los discípulos que tienen miedo, pero hace falta un discípulo. Hay un discípulo que no está en ese primer momento. Vayamos a la Escritura para ver un poco el tema de Tomás. Tomás, que tiene que aprender a entender que la fe es un proceso en desarrollo y que debe de aprender a creer, igual que todos nosotros. San Juan capítulo 20, versículos del 19 al 29. En la tarde de aquel día, el primero de la semana, y estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Y les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Él repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Versículo 24. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creo. 8 días después, estaban nuevamente ahí dentro los discípulos, y Tomás estaba con ellos. Jesús llegó, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo aquí y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús dijo: has creído porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Este relato del Evangelio de San Juan tiene una riqueza maravillosa. Jesús se revela a los discípulos y aparece a los discípulos, dice, el primer día de la semana, el domingo. Y dice que el texto, que estaban las puertas cerradas porque los discípulos pues tenían miedo, ¿no? Tenían miedo, el acontecimiento de la crucifixión los había dejado impactados, entonces tenían miedo a los judíos. Y en medio de ese miedo se revela Jesús, y el primer mensaje de Cristo es la paz. La paz. Ve y conoce la naturaleza de sus discípulos, sabe de la fragilidad de estos hombres, y por lo tanto lo primero que va a hacer Jesús es animarles
a tener confianza. La paz genera confianza, la paz nos promueve a un estado de vida en serenidad. Y luego Jesús se va revelando a partir del versículo 20, no solamente con palabras, sino que Jesús dice que el texto de San Juan, que les mostró las manos y el costado. Y ocurre algo, ocurre que los discípulos se alegran. Dice así el texto: los discípulos se alegraron de ver al Señor, pero ojo, no todos los discípulos se alegraron. Había uno que estaba ausente en ese momento, había uno que se había separado. No sabemos las razones por las cuales Tomás no estaba presente, pero estaba ausente Tomás. Y Tomás no vive esa experiencia de la revelación de Cristo. Tomás no, en ese momento no entendía nada de esto. Tomás que no está en el momento cuando Jesús dice: reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Ahí no estaba Tomás. Pero luego dice el texto que habían pasado otros 8 días cuando Jesús se vuelve a aparecer. Pero hay algo que me llama la atención. Cuando Tomás vuelve, ya Jesús no está, pero Pedro y los demás le dicen la gran noticia: hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. Viene Tomás. Y es increíble como un hombre que ha caminado con Cristo, como un hombre que le dijo: Señor, nosotros te acompañaremos, cuando Jesús le dan la noticia de que Lázaro ha muerto y todo, y Tomás dice: nosotros iremos contigo aunque arriesguemos la vida. Pero aquí Tomás dice algo: si no veo, escucha bien, si no veo en sus manos la señal de los clavos, no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en el costado, no creeré. O sea, si no veo, si no palpo, si no toco con mis sentidos, no voy a creer. Ese es el dilema grande de mucha gente hoy en día, que todo lo buscan justificar. El tema de fe tiene que estar en consonancia con la ciencia, tiene que estar en consonancia con lo que el ser humano entiende. Pero la fe no es un principio que parte de simplemente de la ciencia, no. La fe es una experiencia, la fe es abrirme a la gracia de Dios. Y por eso Jesús se le va a revelar más adelante, y así lo dice el texto, dirá el texto que continuaban los discípulos encerrados, y 8 días después se aparece Jesús, y ahí está Tomás, y empieza esa experiencia de Tomás a tener una gracia de Dios, a vivir Tomás su propia Pascua, pasar de la incredulidad a la fe, de la duda a la certeza. Estamos en el tiempo pascual, un tiempo pascual muy marcado por el fallecimiento del Santo Padre, el Papa Francisco, mas también hay muchos signos de esperanza en la misma iglesia. Por lo tanto, ese señalamiento de Cristo, al final en el versículo 29, que dice: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Ese énfasis, esa reafirmación de Cristo, dichosos los que creen sin haber visto, es una cuestionante para cada uno de nosotros. La falta de fe de Tomás tiene un principio: se ausentó de la comunidad. Y eso es fundamental que tú y yo lo sepamos. Cuando nos vamos distanciando de la comunidad, cuando pretendemos llevar una vida de fe a nuestra manera, nuestra vida de fe va perdiendo vitalidad, va perdiendo fuerza. Por lo tanto, la fe se recibe y la fe crece en comunidad.
Por eso es absurdo llegar a pensar en Cristo sí, Iglesia no, por ejemplo. Imagínate tú la buena noticia que estaba recibiendo Tomás. Los demás discípulos le decían, es que hemos visto al Señor, lo hemos visto. Y quizás lo transmitían estos discípulos con alegría, con gozo, con una libertad maravillosa. Pero Tomás en su incredulidad marca distancia a lo que sus hermanos le están diciendo. Por eso es fundamental el hecho de que entender que la vida de fe no la podemos vivir a la intemperie, a como yo quiero, a lo que yo decido. La vida de fe se vive en comunidad. Si yo me distancio de la comunidad, mi vida de fe se va a ir opacando paulatinamente. Y por eso es necesario que nosotros revisemos nuestra vida. Realmente, como católico, ¿llevo una vida comunitaria? Y esto es importante entenderlo. La vida comunitaria, la vida en comunidad me va educando. Y eso fue lo que tuvo que aprender Tomás. Tomás tuvo que aprender a entender que en comunidad se fortalece, se animan, se inspiran, y en comunidades donde también el Señor se revela, da su palabra. Tú puedes leer la Biblia en tu cuarto, interpretarla a tu manera, pero corres gran riesgo. Tú puedes decir, yo soy un católico a mi manera, yo voy todos los domingos a misa, todos los días voy a misa, comulgo, pero sigo viendo pornografía, sigo de coquetón, de coquetona, sigo haciendo actos de corrupción, sigo manipulando, sigo manejando mal mi temperamento, sigo siendo una persona agresiva, violenta, intransigente. O sea, ahí no hay experiencia pascual. Tomás debe de entender que las experiencias pascuales se viven en comunidad. Por lo tanto, el testimonio de Tomás, la experiencia de Tomás, nos tiene que ayudar a nosotros de pasar de una vida de fe mediocre a una vida de fe en excelencia, de la incredulidad a la vida de fe. Tomás había visto a Jesús hacer milagros, había caminado con él, le vio caminar sobre las aguas, le vio resucitar a Lázaro, dar vista a los ciegos. O sea, Tomás era testigo de todo esto, pero lo había marcado mucho la cruz. La crucifixión le había marcado mucho a Tomás. ¿Por qué? Porque Tomás hace énfasis, y volvamos al texto, Tomás hace énfasis en esa imagen dantesca que ha quedado impregnada en su memoria, cuando dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en el costado, no voy a creer. O sea, esa imagen tan dolorosa ha quedado en su memoria. Él se ha quedado con el Cristo crucificado. Creo que muchos de nosotros tendremos hoy, en este tiempo pascual, pues hacer una revisión seria de nuestra fe, de cómo estamos nosotros viviendo nuestra fe, de qué manera la estamos alimentando. A veces nos quedamos con los momentos más duros, más trágicos de la vida, y eso como que nos perturba y nos nubla ver el paso de Dios en nuestra existencia. Por eso cada uno de nosotros necesitamos refrescar un poco nuestra vida, y para eso es la Pascua. La Pascua es volver a la fe. La Pascua es reafirmar nuestra fe. Por eso es que Tomás va a tener que aprender. Va a tener que aprender que la vida de un cristiano no puede darle cabida a la duda. No puede darle cabida. Por eso la frase de Tomás, esa frase que al ver a Jesús, a tener ese encuentro con Cristo de Señor mío y Dios mío, y Jesús le hace el señalamiento. Jesús le hace el señalamiento de porque ha visto, ha creído. No sé si tú juegas en ese equipo. No sé si nuestra vida cristiana depende de signos. Depende de que le pongo límite al Señor. Depende de que le exijo al Señor. Mira, Señor, te doy hasta mañana. Dame un signo, Señor, hoy a las 12 de la noche. Y empiezo a exigirle al Señor. El camino de la fe es abandonarnos, es renunciar, es morir a nosotros mismos. El camino de la fe es entender que Dios tiene control de tu y de mi existencia.
Por eso Tomás va a tener que ir aprendiendo algo que la fe exige. ¿Qué exige la fe cristiana? La fe en Cristo exige madurez espiritual. Eso es lo que exige la fe. Tú podrás venir todos los días a la Eucaristía, podrás participar todos los domingos de la Eucaristía, pero si no hay vida comunitaria, si no hay vida testimonial, si no hay vida de oración, imagínate tú, siempre estás dando el mal ejemplo, siempre estás actuando mal, siempre estás reaccionando mal, pero nadie te priva de la comunión según tú. Por lo tanto, este sentido de la fe nos tiene que llevar a nosotros a entender que la fe es una fe con una experiencia pascual. Por eso sigue resonando esa frase, ¿no? Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, que debe de ser más que palabras desde la vida de cada uno de nosotros. Tomás nos enseña algo, que cuando Tomás está unido a la comunidad, él cree. Y lejos de la comunidad, la fe de Tomás se enfría, surge la duda. Por eso siempre voy a insistir en el tema de llevar una fe integrada a la iglesia. E integrada a la iglesia no solamente de participar de la vida litúrgica de la iglesia, integrémonos a la vida pastoral de la iglesia. Integrarse a la vida pastoral de la iglesia es vivir tu vida de fe en comunidad. Hay grupos para matrimonios. El otro día que hablaba con una señora que va a una secta protestante y me decía, es que cuando yo estaba en iglesia católica yo no entendía nada lo de la misa y entonces en la iglesia evangélica le predican a los matrimonios, a los jóvenes, a los niños. Le digo, mujer, es que usted se quedó con una parte de la vida de la iglesia, pero la otra parte es la vida de las comunidades. Entonces, así hay mucha gente. Por eso Tomás es el modelo para nuestra vida de entender que debemos de trabajar un poco hacia una fe más pascual, hacia una fe más comunitaria, hacia vivir ese proceso de integrarnos a la vida de la iglesia. Tomás deberá de enfrentarse con el misterio de la resurrección. Tomás deberá entender que Jesucristo no quedó en la tumba. Tomás tiene una experiencia personal con Jesucristo desde su comunidad. O sea, eso es lo lindo, ¿no? La fe desde una experiencia personal hacia la comunidad. Por eso es hermoso ver a Tomás en la segunda perspectiva. La primera, un hombre incrédulo, aunque dice ser un hombre de fe, pero es una fe como infantil. Y luego vemos a un Tomás con una fe adentrándose a una vida adulta. Señor mío, Dios mío, hace una proclamación, una declaración que la iglesia lo ha tomado en la liturgia eucarística. Entonces, desde ahí se nos revela algo, que la Pascua es pasar de esa fe infantil a una fe adulta. Por eso es importante entender que la fe cristiana nos exige vivencia, nos exige coherencia, pero para ello hay que estudiar la fe también. ¿Y cómo se estudia la fe? En comunidad. En comunidad. Me decía esta señora, yo saqué una especialidad de curso en una licenciatura en Biblia, no sé qué, en 2 años en línea. Bueno, yo respeto las creencias, ¿verdad? Pero es que no puedes, porque sacas un curso de 6 meses, 8 meses, es que ya eres un especialista. Tomás debe de aprender algo, que lo que hace madurar en la fe a la persona es el recorrido en comunidad. El recorrido en comunidad. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos revisar nuestra vida. Nuestra vida en consonancia no solamente al tiempo de Pascua, sino nuestra vida en consonancia a la experiencia comunitaria. Soy como Tomás, que me he separado de la comunidad. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus razones? Toma una hoja de papel y un lápiz, por ejemplo, y escribe las razones por las cuales tú no has vuelto a tu comunidad. ¿Cuáles son esas razones?
Y luego analiza cada una de ellas, el peso que tiene cada una de ellas. Y luego toma otra hoja de papel y escribe las vivencias que tú has tenido positivas en tu comunidad. Tomás es el ejemplo para cada uno de nosotros. Eso lo tengo que decir. Ni tú ni yo somos mejor que Tomás. No. La duda aflora en nuestra vida, la inseguridad, la incertidumbre. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra fe, de cultivar nuestra fe, de ahondar en nuestra fe, de enriquecer nuestra fe. Tomás no estaba en el momento primario cuando Jesús se revela. Pero aquí me gusta algo muy hermoso que nos revela el texto. Jesús se reveló, se manifestó en este texto 2 veces. Cada 8 días Jesús se manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir algo muy lindo. El hecho de que siempre en la comunidad el Señor se va a estar revelando, el Señor se va a estar mostrando, el Señor se va a estar manifestando. Por lo tanto, al estar en la comunidad, yo debo de estar atento a la manifestación del Señor, a cómo Dios se revela, a cómo Dios se manifiesta. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando? ¿Qué es lo que el Señor me está mostrando? Tomás es un ejemplo que nos sirve como para evaluar nuestra fe, para como evaluar nuestra relación con los hermanos también. A Tomás le estaban diciendo, es que hemos visto al Señor, es que el Señor ha estado presente en medio de nosotros, el Señor ha estado acá. Pero no creyó en la experiencia de sus hermanos. No creyó, puso distancia. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nosotros nos centramos más en la humanidad de los hermanos. Y es ahí donde el Señor va a sorprendernos. Nos sorprende porque la Pascua es para todos. La Pascua es inclusiva. La Pascua no es exclusiva para un obispo, para los sacerdotes, las religiosas, para los agentes de pastoral. No, la Pascua es para todos, porque la salvación es para todos. Entonces, ese anuncio que le estaban dando sus hermanos de comunidad, Tomás no lo valoró, Tomás no lo aceptó. No, tuvo que ser el propio Jesús el que se va a revelar en medio de sus hermanos y le va a hacer un señalamiento a Tomás. Fíjese cómo Jesús se dirige a Tomás, versículo 27. Dice a Tomás, acércate aquí, acerca tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y por qué Jesús hace ese señalamiento a Tomás? Porque Tomás había dicho algo. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en el costado, no voy a creer. ¿Y qué le dice Jesús? Acerca tu dedo. Mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuánto nos confronta esta frase de Jesús a nuestra vida? ¿Qué es más fácil? Es mucho más fácil dudar, mucho más fácil dejar abandonar la comunidad. Así que les invito hoy a pensar un poco en Tomás en sintonía con la vida de cada uno de nosotros. Sigamos viviendo esta Pascua con alegría y esperanza, sabiendo que tenemos un intercesor más ante el Señor, que es el Papa Francisco. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.